Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando los dos últimos versículos del capítulo 50 del libro del profeta Isaías, versículos 10 y 11, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Luz para una medianoche oscura. Luz para una medianoche oscura. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 10 y 11 del capítulo 50 del profeta Isaías. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Este final del capítulo 50 presenta el consuelo para el creyente y una advertencia para el incrédulo. Es el final del cántico del siervo sufriente. Así que en estos dos versículos observamos el camino de la fe. Entre los israelitas piadosos que vivían en los tiempos que vinieron sobre el pueblo por causa de su pecado, había muchos que escuchaban la voz profética, anticipando la del siervo, y que deseaban de todo corazón seguir al Señor. A pesar de ello, tenían delante un camino tenebroso y difícil, envueltos en los juicios generales. No tenían que desmayar, sin embargo, sino apoyarse en los brazos de su Dios. Los hombres carnales procuraban vencer las tinieblas por medio de fuegos y ofrendas, centellas de las hogueras de los esfuerzos humanos. Pero esta sabiduría es locura delante de Dios, y en dolor serían sepultados. Mientras tanto, la fe del creyente, aparentemente una locura, resulta ser la verdadera sabiduría que enlaza con los planes eternos de Dios. El ministerio del siervo se expresa en términos pretéritos en los versículos 4 al 6. Primeramente, confiesa ser profeta que escucha y habla la palabra del Señor. Enseguida se revela como sacerdote que ofrece su cuerpo en sacrificio en obediencia a la voluntad de su Padre. La confianza del siervo se ve en los verbos futuros del 7 al 9. Está convencido de que Jehová el Señor le ayudará a terminar su ministerio con éxito. Primero, vindicándolo. La frase me salva se debe traducir me vindica. Lo socorre al vencer a sus enemigos. Recuerde que además de ser el Mesías, es profeta, sacerdote, rey de reyes y señor de señores. Y finalmente, en versículos 10 y 11, vemos la exhortación del siervo. Anima al remanente fiel a confiar siempre en el Omnipotente y abandonar toda confianza en sus propios esfuerzos. Los dos versículos toman las palabras de fe recién emitidas, haciéndole el pivote de la vida o la muerte para el oyente. El compromiso con Dios resulta a la vez una alianza con su siervo, cuyas palabras obligan y cuya fe es normativa. Es un indicador de su identidad, como un solo individuo y maestro de discípulos. En el versículo 11 describe ya a los perseguidores, o más probablemente a los autosuficientes. En contraste con el versículo 10, la última línea puede ser una generalización de la tristeza en que termina siempre el pecado. Puede ser un anticipo del castigo después de la muerte, según la enseñanza del Nuevo Testamento.
Así vemos finalmente la exhortación del profeta. Isaías exhortó a los seguidores del siervo, aquellos que temen a Jehová y que obedecen su voz, pero aún andan en tinieblas, a caminar por fe, apoyándose en su Dios. Si insistían en guiarse por su propia luz, padecerían el mismo destino que aquellos que lo rechazan. Serían sepultados en dolor, en medio de tormentos quedarán tendidos. Esta advertencia fue dirigida a aquellos que vivían en el tiempo de Isaías. Sin embargo, todos aquellos que rehúsen confiar en Dios sufrirán la misma condenación eterna. Dice el Salvador: confíe en el nombre de Jehová. Es una exhortación para confiar en el siervo de Jehová. La otra opción es ignorarle, en cuyo caso uno mismo terminará siendo sepultado en el dolor. Los dos últimos versículos, como vemos ahora, describen dos tipos de personas. Las primeras son aquellas que andan en dependencia de Jehová y confiesan su necesidad de dirección. El consejo de Dios para ellos es que confíen en el nombre de Jehová y se apoyen en su Dios. Entonces serán inundados de luz. Los segundos son los autogobernados que intentan inventar su propia guía, no sintiendo ninguna necesidad de la dirección divina. Pueden andar a la luz de sus propias teas, pero Dios se encargará de que sean sepultados en dolor. Así, este futuro es muy adecuado. Se ofrece consejo a los que andan en tinieblas, pero buscan la luz. Es la forma en que el siervo asegura a aquellos que confían en Dios. En el Antiguo Testamento, el que teme a Jehová es sinónimo de ser religioso. En nuestra terminología moderna, una persona tal que anda en tinieblas va hacia la luz, pero debe tener fe en la fidelidad de Dios. Aquí se advierte a los que provocan contiendas, torturas y juegan con fuego. La traducción de la Biblia de Jerusalén mejora el sentido del pasaje diciendo: oh vosotros, todos los que encendéis fuegos, los que sopláis las brasas, id a la lumbre de vuestro propio fuego y a las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. La expresión aquí, id a la lumbre de vuestro propio fuego, es paralela a las palabras de Jesús en Mateo 25:41. Al final, el mal consume a aquellos que se entregan a él, así como Dios vindica a aquellos que se entregan a él. Este pasaje solo puede referirse al Israel ideal como el siervo de Jehová. De ahí que hable no de la nación, sino de un individuo. El individuo era Cristo y es Cristo. Un hijo de Dios teme incurrir en su desagrado. Esta desgracia aparece más habitualmente en los creyentes cuando están en tinieblas, cuando no aparecen otras gracias. Los que temen verdaderamente a Dios obedecen la voz de Cristo. Un siervo sincero de Dios puede estar por largo tiempo sin visualizar la fidelidad eterna. ¿Cuál es probable que sea un remedio eficaz en este triste caso? Confíe en Él, confíe en el nombre del Señor, afírmese en las promesas del pacto, edifique sus esperanzas sobre ellas, que confíe en Cristo, confíe en ese nombre suyo, el Señor justicia nuestra, que se afirme en Dios como su Dios por medio del mediador. Se advierte a los pecadores presuntuosos de no confiar en sí mismos. Sus propios méritos y suficiencia son luz y calor para ellos. Los consuelos derivados de las criaturas son como chispas de corta vida y pronta desaparición, pero los hijos de este mundo, mientras duren, procuran calentarse con ellas y andan con orgullo y placer a la luz de ellas. Los que hacen de este mundo su consuelo y su justicia propia, su confianza, ciertamente encontrarán amarguras al final. El camino de un hombre piadoso puede parecer oscuro, pero su final será paz
y luz eterna. El camino del impío suele ser placentero, pero su final y destino eterno serán las tinieblas más profundas. Así que la pregunta es, ¿qué significa este pasaje del siervo para el pueblo de Israel y para el mundo? Isaías se dirige a esos dos grupos de personas en los últimos dos versículos. El primer grupo teme a Jehová. El temor a Jehová o el temor de Jehová es respeto por el Dios de la gracia fiel y gratuita. El Señor ha prometido el misericordioso de rescate del pecado, de la muerte y del infierno. Isaías, como su profeta y como toda su escritura, nos dice que Jehová cumplirá sus promesas por medio de Jesucristo. Puesto que todos somos pecadores, tenemos que tomar esa liberación de la mano del Dios de la gracia. Ante Él, todos los humanos permanecen en absoluto terror del castigo que merecen por causa de sus pecados. Debido a este gran siervo, el Dios de la gracia, fiel y gratuita, declaró inocentes a todos los pecadores. Los creyentes tienen una profunda reverencia hacia Jehová el Señor. Es por esto que le prestan cuidadosa atención a su palabra, interesándose especialmente en la que habla de este enviado de Dios. De esa manera preservan su veneración y respeto hacia el que ofrece la redención, su luz y su victoria para toda la humanidad. He aquí la razón por lo que Él pide al mundo que lo oiga. Quienes temen a Jehová y confían en su palabra de su siervo encontrarán liberación, perdón y vida. Consideremos lo que dice Juan 3:16. Dios identifica a sí mismo un segundo grupo. No todos tienen temor de Dios. Algunos se oponen a la palabra del siervo de Dios. Los que presenta aquí encendiendo fuegos y rodeándose de teas, en vez de obedecer las palabras del siervo de Dios, son apóstatas porque no honran ni creen en su siervo. Así que tampoco tendrán las bendiciones que Él ha prometido. No serán liberados, sino que experimentarán su juicio y el fuego que ellos mismos han encendido. Él los abandonará a su propia insensatez, y ellos se acarrearán el sufrimiento que resulta de la oposición a Él y a su Cristo. Si rechazan la gracia divina, los acogedores rayos de luz de Dios se convierten en el fuego destructor. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda y por eso ha provisto la salvación para todos los que han vivido o vivirán. Anunció claramente esta salvación desde el principio por medio de las palabras de sus profetas, siendo uno de ellos Isaías. Cuando la liberación se hubo completado, la volvió a anunciar con toda claridad. El mundo no desconoce la obra de Jesucristo, su único Hijo, ofrecido voluntaria y gratuitamente por el Padre del mundo. Él ha invitado a todas las naciones de la tierra a recibir el obsequio que tan amorosamente les ha preparado. Y sigue haciendo la invitación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe hacer Dios cuando su invitación es rechazada? El último versículo de este capítulo nos dice: andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Eso no es culpa de Dios. Los primeros versículos del capítulo anunciaron que Dios no les había dado un certificado de divorcio. El pueblo se había divorciado de Él y por ello el Señor les dice: en dolor seréis sepultados. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, en dolor seréis sepultados. Este pasaje se dirige a los que se oponen al pueblo de Jehová, a aquellos que rechazan buscar a Dios. Por eso hemos hablado
de esta luz para una medianoche oscura, para ese momento en el cual la luz parece que se ha ido. En muchas partes del mundo hay cuevas y también se hace turismo en estos lugares. Los turistas pueden bajar y examinar estalagmitas y estalactitas que se han formado durante siglos. En cierto momento se suelen apagar las luces durante estas excursiones para que los turistas se impresionen por la oscuridad que impera en ese lugar. La oscuridad física puede ser asombrosa, pero la oscuridad espiritual es aún más tormentosa. Si nosotros pensamos en esta oscuridad, la oscuridad espiritual es la ausencia de la reverencia por las cosas sagradas. No tener una reverencia adecuada acerca de lo sagrado, acerca de todo aquello que confiere alguna referencia a Dios o alguna descripción de Dios, esto nos sume más en tinieblas. En lugar de acercarnos a la luz, nos va sumiendo en las penumbras. La oscuridad también es falta de obediencia al Señor. Mientras más nos alejamos, mientras más nos apartamos de Dios, nos apartamos de la luz y entramos en tinieblas. Eso provoca oscuridad, eso provoca penumbras y lógicamente también provoca dolor. Si nos apartamos de la luz, lógicamente vamos a sufrir desorientación, vamos a ser más fácilmente extraviados, vamos a sentirnos muy rápidamente perdidos. Muchas veces podemos imaginar lo que sería caminar por un desierto en oscuridad, en una oscuridad profunda. Hay muchos peligros, hay muchos lugares donde podemos salir afectados si caminamos por un desierto. Y si agregamos que hemos de caminar a oscuras, entonces estaremos en un grave problema. Pero Dios también presenta el remedio para despejar la oscuridad. Nos ha presentado a su siervo, nos ha presentado su carácter, nos ha dicho cuál es la obra que viene a hacer, cuál es el trabajo que viene a reportar, cuáles son los propósitos de este siervo. Nos ha describido cada elemento de su persona. Así que nos presenta a sí mismo al siervo como luz del mundo. Ha sido proclamado que su siervo ha venido a traer luz, ha venido a buscar al extraviado, ha venido a traer redención. La invitación está hecha. Es una invitación para abandonar la oscuridad. Debemos arrepentirnos de nuestros caminos. Debemos redireccionar nuestros pasos. Si realmente hemos entendido el mensaje de Dios, si realmente hemos entendido su mensaje, si lo hemos escuchado, debemos arrepentirnos de nuestros caminos, debemos buscar a Dios, debemos estar conscientes de que el único medio para ser salvos es por medio de Dios, por medio de la fe en el Señor. No existe otro camino. El camino es Cristo. El camino es su siervo.
Así que hace una apelación Dios a los que han abandonado la oscuridad. Un llamado a la acción. No solamente hemos sido llamados para ser salvos. No solamente hemos sido llamados para ser rescatados, sino nosotros mismos también hemos sido llamados a llevar esa luz, a presentar a otros la luz del Evangelio. Este es un desafío para resplandecer, este es un desafío para llevar la palabra. Estamos viviendo una época de dolor, estamos viviendo una época de prueba y muchos desfallecen, muchos carecen de esta roca firme en donde refugiarse. Nosotros tenemos la oportunidad de compartir de este mensaje. Tenemos la oportunidad de llevar a otros palabras de consolación. Si nosotros pensáramos lo que sucede cuando encendemos una luz en un cuarto oscuro, en una habitación oscura, nos podremos sorprender de la luz que arroja una sola vela cuando hay oscuridad a su alrededor. Esa es la importancia, es el impacto que nosotros podemos tener en medio de este mundo. Sabemos que Dios ha enviado a su siervo. El consuelo de los santos desconsolados es el siervo, el Mesías. Y se les anima nuevamente en esta porción a poner su confianza en la gracia de Dios. El Hijo de Dios es el que teme al Señor con gran temor filial frente a la majestad del Altísimo y tiene miedo de incurrir en su desagrado. Obedece a la voz del siervo de Dios y está dispuesto a dejarse gobernar por el Señor Jesús en la gran obra de la redención del hombre. Quienes de veras temen a Dios también obedecerán la voz de Jesús. No es nuevo para sus hijos y herederos de la luz caminar a veces en tinieblas y carecer por algún tiempo de todo rayo de luz. El que sí se halla en la oscuridad, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confíe en la bondad, la sabiduría, el poder de Dios, porque el nombre de Jehová es castillo fuerte. No importa caminar en la oscuridad si caminamos de la mano de Dios todo suficiente. Eche mano de su pactada relación con Dios, su Dios, y todo le irá bien, aun cuando a veces se sienta mal. Se advierte asimismo a los pecadores presuntuosos que no confíen en sí mismos. El fuego que encienden contra los justos los consumirá a ellos mismos, como en el caso de Nadab y Abiú, fuego extraño que no era según la voluntad de Dios. Con fina ironía se les dice: andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Con dura ironía se les dice a los que rechazan la luz que el profeta les ofrece, que se aprovechen de la que ellos mismos se buscan independientemente de Jehová. Luces que un día se convertirán en violento incendio, en que perecerán ellos consumidos. Los que hacen del mundo su consuelo y comodidad, y de su propia justicia su confianza, hallarán al final la más terrible amargura. El camino del piadoso puede estar sombreado de melancolía, pero su final será paz y luz perpetua. El camino del impío puede parecer agradable, pero su final será eterna oscuridad. Teme
a Jehová. El miedo a Dios, es decir, la reverencia o respeto a Él, es el comienzo de la verdadera sabiduría. No confiemos en nuestro propio fuego. No confiemos en nosotros mismos, en vez de caminar por la luz de Dios y de su siervo. Cuando la luz llegue al mundo, algunos preferirán la oscuridad. El castigo caerá sobre los incrédulos. El dolor será sobre aquellos que han confiado en sus propias fuerzas. En estos versículos hemos visto el contraste entre los que confían en el Señor cuando tengan que andar por lugares tenebrosos y los que tienen que ver el camino prometiendo su propia luz. Nuestros esfuerzos, nuestras resoluciones parecen infantiles cuando las comparamos con los esfuerzos que Dios hace, con los trabajos que Dios realiza. Seamos inteligentes, seamos astutos, pero no confiemos en nuestras propias fuerzas. Confiemos en las fuerzas que Dios nos provee. Probemos andar con nuestra luz, pero también probemos la verdadera luz que provee Dios. Si andamos con nuestra luz y rechazamos la de Dios, nos volvemos autosuficientes y el resultado es tormento. Cuando depositamos nuestra confianza en la inteligencia, apariencia o logros en lugar de Dios, nos arriesgamos a sufrir en gran manera cuando estos puntos fuertes desaparezcan. Volvamos nuestro rostro a Dios. Caminemos por el camino de la fe. Caminemos este camino tomados de Dios. Porque cuando el camino se vuelva tenebroso y difícil, si estamos tomados de Dios, si estamos asidos de su mano, entonces podremos caminar ese lugar sinuoso. Podremos transitarlo, porque seremos fortalecidos por Dios mismo. Pero si nosotros confiamos en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas, es muy probable que seamos destruidos. Es muy probable que en dolor seamos sepultados. Así que la fe del creyente, que aunque pareciese una locura, resulta en verdadera sabiduría que nos comunica y nos pone en comunión con los planes eternos de Dios. Busquemos de Dios en todo tiempo. Busquemos transitar por el camino de la fe, tomados de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias Señor, porque siempre eres bueno. Gracias Padre, porque en todo tiempo nos permites de tu luz, nos permites de tu amor y nos permites de tu gracia. Permítenos, Padre, en este tiempo reconsiderar nuestros pasos, reconsiderar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, Señor, y desechar todo aquello que no te agrade. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, las omisiones que hemos hecho a tu llamado. Y permite, Señor, que podamos seguir caminando a tu lado, que podemos estar contigo y en todo tiempo alabar y bendecir tu grande nombre. Padre bendito, ponemos ahora en tus manos nuestra vida, confiando, Señor, en que no hay un lugar más seguro. Padre, lo rogamos también por aquellos, Señor, que se encuentran en oscuridad
y que confían en sus propios méritos. Permite que reconozcan que la única luz verdadera está en ti y en tu siervo Jesucristo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable y por tu fidelidad. Todo ello lo rogamos a ti, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.